Así que si les parece arrancamos. La clase de hoy, como les comenté en la clase anterior, hoy vamos a entrar en estos sistemas verdaderos que forman parte de ese sistema, si quieren llamarlo ficticio, o ese grupo de sistemas que conocemos como sistema circulatorio, y vamos a hablar específicamente de uno de ellos, que es el sistema o aparato cardiovascular. Básicamente todo lo que tiene que ver con la sangre. Pequeño recordatorio entonces, que el sistema circulatorio que conocemos, o el que antes conocíamos como sistema circulatorio, en realidad corresponde a la unión o a la conjunción de dos sistemas, que son por un lado el sistema cardiovascular y por otro lado el sistema vascular linfático o sistema linfático, conocido entre los amigos. El sistema cardiovascular va a estar compuesto por el corazón y los circuitos que vamos a ver en la clase de hoy, y más adelante, en la próxima clase, vamos a ver la composición del otro de los sistemas, que es el sistema linfático. Bueno, como primera medida, si nosotros tenemos, cuando hablamos del sistema cardiovascular, ¿se acuerdan que habíamos dicho en la clase anterior? Se nos viene a la cabeza dos cosas, una es corazón y la otra es sangre. Bueno, vamos a hablar primero del líquido o del fluido que justamente fluye a través del sistema cardiovascular. Una característica de la sangre es que es tejido conjuntivo, ¿sí? Todos estos tejidos de soporte, de sostén, y que tienen funciones de nutrición, se agrupan en lo que conocemos como tejido conjuntivo. Esto, ¿se acuerdan que lo vieron cuando vimos la clase esa de tipo de tejido, donde según la celularidad había diferentes clasificaciones? Había muchos tejidos conjuntivos, uno de ellos es la sangre, ¿sí? Como habíamos visto la clase anterior, la sangre tiene como funciones la distribución de nutrientes, oxígeno y hormonas, ¿sí? Como habíamos visto en el sistema endocrino, las hormonas llegan a la sangre para ser distribuidas por todo el cuerpo. Transporta también todo lo que son residuos metabólicos hacia los riñones para la excreción, y transporta células especializadas que defienden los tejidos periféricos de infecciones y enfermedades. ¿Se acuerdan que esto lo hacía gracias a la unión de los dos sistemas, del cardiovascular y del linfático, donde se traspasan las células unas con otros, y así pueden llegar, y lo hablamos la clase pasada, cuando hay una infección y cuando necesitan llegar esas células especializadas a cada uno de esos tejidos. Bueno, ahí tienen, no se ve muy bien, a ver si ahora lo vamos a alejar un poquitito. Bueno, ¿cuál es la composición de la sangre? También lo habíamos visto la clase pasada, lo habíamos nombrado un poco. La sangre es un fluido que principalmente está constituido por una matriz líquida, que es la que va a contener todos esos solutos y esas sustancias que el sistema cardiovascular distribuye por todo el cuerpo, que es el que conocemos como plasma. Eso por un lado. Y por otro lado, la sangre va a estar compuesta por lo que conocemos como elementos formes, o sea, elementos con forma, que son básicamente células sanguíneas y fragmentos celulares que están suspendidos en el plasma. ¿Cuáles son esos elementos formes? Deben saber ustedes ya a esta altura que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas son los elementos formes de la sangre. Los glóbulos rojos o eritrocitos son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono o anhídrido carbónico gracias a la presencia de una molécula especializada, como en la clase pasada, la hemoglobina. Los leucocitos o glóbulos blancos son los encargados de responder frente al ataque de alguna partícula o algún patógeno dañino para el sistema, y las plaquetas son los elementos encargados de la coagulación, son los que forman esa cascarita cuando nosotros nos lastimamos para evitar o para detener el sangrado y permitir la cicatrización de la zona que tenga esa lesión. ¿Sí? O sea que eso como grandes, acá tienen, después ustedes mírenlo, ahí tienen
los componentes, ¿sí? El plasma es entre un 46 y un 63% del volumen total de la sangre, mientras que el resto está conformado por los elementos formes, ¿sí? Acá tienen la composición del plasma, proteínas plasmáticas, otros solutos y agua, ven que principalmente es agua, mientras que los elementos formes, el 0,1% lo representan conjuntamente las plaquetas y los glóbulos blancos, y casi la totalidad de los elementos formes corresponden a los glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Sí? Ahí tienen diagramas o gráficas de cómo se ven estos elementos al microscopio. ¿Sí? Obviamente, sabiéndolos identificar no es tan fácil, pero sí son bastante... cuando uno tiene ojo, los identifica bastante fácil, las plaquetas por ahí son más difíciles de identificar, porque son más bien chiquititas, y bueno, acá tiene una pequeña descripción de estos solutos y proteínas plasmáticas que contiene el plasma sanguíneo. ¿Sí? Eso se los dejo para que después ustedes lo miren. Bueno, hablando del plasma entonces, contribuye aproximadamente al 55% del volumen de la sangre entera, contiene como proteínas plasmáticas principalmente la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. La albúmina es el mayor determinante de la presión osmótica del plasma. Las globulinas son los anticuerpos, ¿sí? Las inmunoglobulinas, escucharon hablar de IgG, IgM, ahora que está el coronavirus muy de moda, lo deben haber escuchado nombrar. Bueno, las globulinas son las proteínas que van a ir a pegarse a los patógenos, lo van a marcar y le van a decir a las células fagocíticas, mirá, vení que esto te lo tenés que comer. Ahí va la célula, la ataca y lo elimina. ¿Sí? Esas son las globulinas. Y el fibrinógeno, que es una proteína que cumple principal función en lo que es la correcta coagulación de la sangre. Bueno, como dijimos hace un rato, entonces los glóbulos rojos son los encargados de transportar tanto oxígeno como anhídrido carbónico a través del sistema circulatorio, retirando el anhídrido carbónico de los tejidos y liberando el oxígeno. ¿Sí? Es un intercambio que se hace a nivel de capilares, el glóbulo rojo llega cargado de oxígeno, se acerca hacia la célula, que contiene, digamos, el anhídrido carbónico, se despega el oxígeno y se pega el anhídrido carbónico. Ese glóbulo rojo viaja hacia los pulmones, donde después despega el anhídrido carbónico y vuelve a captar oxígeno. Eso es un mecanismo que el glóbulo rojo hace durante todo el tiempo. Básicamente es como si fuese un vagón de carga al cual se le depositan cosas que lleva a un lado y trae otras cosas, y así va, lleva y trae todo el tiempo. Esa es la principal función del glóbulo rojo. El glóbulo, bueno, ahí tienen la molécula de hemoglobina, ¿sí? Es una proteína bastante compleja, ahí tienen las diferentes cadenas y la forma que tiene. Obviamente en esos huequitos que tiene es donde se queda atrapado el oxígeno. Ahí tienen una imagen de cómo se ven, esta que está acá, es cómo se ven los glóbulos rojos al microscopio. Ven que se ven como si fuesen, entre comillas, huecos. En realidad, los glóbulos rojos de los seres humanos, de los mamíferos en general, tienen una particularidad, así se dice, es que son anucleados, son células que carecen de núcleo, con lo cual nosotros cuando le hacemos una tinción para verlo al microscopio, vamos a ver solo citoplasma, no vamos a ubicar ninguna zona correspondiente a un núcleo porque carecen de núcleo. Los glóbulos rojos de otras especies sí presentan núcleo. Esta forma que tienen los glóbulos rojos en los mamíferos es particular, evolutivamente, digamos, se agrupa a todos los mamíferos con este tipo celular, y la forma, la morfología de la célula también es particular. Esta célula bicóncava, que es como si fuese una dona, obviamente sin el agujero, no están perforadas en el medio. Esto se ve así por efecto de la tinción. En realidad es que ahí la capa es tan finita que la luz atraviesa y parece que estuviese vacío, pero en realidad tienen esta forma, ¿sí? Y así es como, bueno, acá tiene las medidas
que pregunta de parcial, cuál es el espesor del glóbulo rojo, así que recuérdenlo de memoria, por favor, porque es importante. Algo a remarcar del glóbulo rojo, que es importante cuando se acerca la época del invierno. La hemoglobina tiene una particularidad como molécula, y es que tiene una alta afinidad por el oxígeno y por el dióxido de carbono. Pero la estructura hace que la molécula de hemoglobina tenga una afinidad mucho mayor por la característica química, con el monóxido de carbono. ¿Sabe cuál es la diferencia entre dióxido de carbono y monóxido de carbono? No se maten. Carbono. ¿Cómo? El carbono. Claro, monóxido tiene uno y carbono. Claro, la Dióxido composición 2. química en estructura. Y monóxido 1. La Una tiene cadena, dos. digamos, sería. Claro, la Miren, estructura química. miren lo que voy a hacer, mirá. No. Dióxido tiene 2 oxígenos, no 2 carbonos. Dióxido. Claro, Química, tiene una de oxígeno, el mono. Dióxido y otro dióxido. pero oxígeno, no carbono. No, por eso, carbono no. Pero alguien dijo Son dos de No, oxígeno. carbono. Bueno, alguien dijo de carbono, por eso. No. Yo me equivoqué. Ah, Quise no, decir bueno, oxígeno. no importa quién. Me hago cargo. No importa, yo ya noté acá que Camila dijo eso, pero no importa quién. No, digo, me refería a algo un poquito más, no tan complejo, no hablaba de estructura química, esto es biología. El dióxido de carbono. Claro, pero la respuesta más simple que te damos es esa. Tipo. Bueno, pero no era esa, no era esa. Lo que les quería que ustedes me respondan es, el dióxido de carbono es el producto o el desecho que surge después de la respiración celular, ¿sí? Perdón, de la respiración pulmonar. Nosotros incorporamos oxígeno, eso se metaboliza, cuando la célula metaboliza en la respiración celular, el oxígeno que ingresa por la respiración pulmonar, entra en la cadena de electrones y en todo eso que habíamos visto para el primer parcial, y libera dióxido de carbono. Es un desecho, es un producto de la respiración celular. Eso viene de la degradación o de la transformación de la molécula de glucosa en energía, ¿sí? Ese es el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es un producto de la combustión de los hidrocarburos, ¿sí? O sea, cuando el cuerpo quema glucosa, libera dióxido de carbono. Cuando un hidrocarburo se quema, libera monóxido de carbono. ¿Me siguieron la diferencia? ¿Lo puedes repetir, profe? Dije, cuando nosotros quemamos glucosa adentro de una célula, el producto de eso es energía más dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto de la combustión de la molécula de glucosa. El monóxido de carbono es un producto de la combustión de un hidrocarburo, o sea, de petróleo, de nafta, de gas, ¿sí? Es un producto de esa combustión, y no de una combustión a nivel biológico. ¿Ahí me entendieron? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál a ustedes les parece que es la dificultad que tiene esto de que la hemoglobina sea mucho más afín al monóxido de carbono que al dióxido de carbono? Piensen. ¿El monóxido de carbono no sería nocivo para la hemoglobina? No para la hemoglobina. Yo lo Hoy los, pensaba hoy diferente. los Para agarré. las hoy- vías respiratorias sería nocivo. Si ¿Cómo? respirás monóxido de carbono te hace pedazos. Claro, por eso pensaba yo. Pero En bueno, realidad, no es que vos respirás monóxido de carbono. La no, hemoglobina, al tener mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el dióxido de carbono, si nosotros estamos en un ambiente cerrado,
donde hay monóxido de carbono, toda nuestra hemoglobina va a ir a buscar moléculas de monóxido de carbono. Se van a unir a la hemoglobina y no se puede sacar de esa hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Al pulmón van a llegar glóbulos rojos cargados de monóxido de carbono, que van a intentar sacárselo de encima para agarrar oxígeno, y no pueden. Queda atrapado el monóxido en la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber en el cuerpo mucha hemoglobina con monóxido de carbono y poca hemoglobina con oxígeno. Ese es el causal de muerte cuando hay un escape de monóxido de carbono en las situaciones que vemos en el invierno. Por eso les hice esa introducción del invierno. Pasa cuando hay un lugar donde hay combustión de algún tipo de producto que genera monóxido, la célula, el glóbulo rojo se carga de monóxido y no puede cargarse de oxígeno. Entonces la persona se muere ahogada, pero no se muere ahogada por el humo, se muere ahogada porque sus células sanguíneas... Claro, o sea, reemplaza el oxígeno por Exactamente. monóxido. Exactamente. Reemplaza el oxígeno por monóxido, entonces el glóbulo rojo deja de ser funcional. No sirve para transportar oxígeno. No llega oxígeno al cerebro y la persona se muere de un paro cardiorrespiratorio. Pero no porque se ahogó por el monóxido, sino porque sus células son incapaces de eliminarlo. Por eso esa persona te tienen que intubar o enchufar una máscara y darle oxígeno puro para que tenga mayor presión de oxígeno y el oxígeno empuje al monóxido. Pero es un proceso que en algún punto, si llega a un punto grave, se vuelve irreversible. No se puede sacar el monóxido de las células y esa persona termina muriendo. ¿Sí? Entonces los digo porque estamos en época de que eso empiece a pasar. Como dato de color, de todas maneras es una pregunta interesante. Bueno, seguimos. Los leucocitos son los otros elementos formes de la sangre, que son los que conocemos como glóbulos blancos. La mayoría de ustedes los debe conocer como glóbulos blancos, y se dividen a nivel histológico en dos grupos, que son los granulares o granulocitos y los agranulares o agranulocitos. Básicamente esta división tiene que ver con que al microscopio, a los granulocitos yo los veo como con granulitos adentro, como pequeños puntitos, mientras que los agranulocitos carecen de esos puntitos. Por eso se diferencia a nivel histológico en esos dos grupos. Dentro de los granulocitos podemos encontrar los neutrófilos, que tienen compuestos enzimáticos lisosomales y bactericidas. ¿Qué van a hacer los neutrófilos? Van a ir a romper bacterias y van a degradar diferentes compuestos. Los eosinófilos, que son células fagocíticas, ¿qué van a hacer? Se van a ir a comer células que vienen de afuera, células patógenas, y los basófilos, que son los que migran hacia lugares de la lesión y se acumulan en el tejido dañado para atacar aquello que pueda llegar a ingresar. Esos son los granulocitos. Y los agranulocitos tenemos los monocitos, también llamados macrófagos libres, que también son células fagocíticas, igual que los eosinófilos, pero son mucho más grandes. Son capaces de comerse bacterias enteras, mucho más grandes son. Y los linfocitos, que son tal vez los que vamos a hablar, muy importantes, y vamos a hablar la clase que viene, son los responsables de la inmunidad específica, la capacidad del organismo para organizar un contraataque contra patógenos invasores o proteínas extrañas de modo selectivo. Son las células más especializadas en la defensa dentro del organismo y forman parte del sistema, son el principal actor en el sistema inmune humano. Y por último, las plaquetas, que son estos como fragmentitos que hay dando vuelta en la sangre, que son los participantes en el sistema de coagulación vascular, la coagulación de la sangre. Básicamente lo que hacen las plaquetas es llegar a la lesión y se empiezan a pegar en el agujerito y forman como un taponcito. Esa es la función de las plaquetas, eso después se seca y termina formando la cascarita, lo que nosotros conocemos como cascarita en una lesión. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de este proceso en algún momento? ¿Dónde habíamos hablado de esto?
¿Dónde El ocurre sistema esto? esquelético. En el sistema óseo. Muy bien, en el sistema óseo esquelético, ¿y en qué parte específicamente? Médula ósea roja. Médula ósea roja, muy bien. ¿Y dónde está ubicada la médula ósea roja? Ah, ya estás pidiendo mucho. Sí, En huesos En del los huesos cráneo, largos. Huesos largos. en huesos planos, ¿En los canales? Mira, en el esternón. Huesos largos. no, al revés, en huesos largos. En huesos largos. La médula ósea roja está presente en los huesos largos. ¿En qué zona de hueso largo? Canal de epífisis. Hubs. canal de Havers. En la epífisis. En la epífisis. Muy bien. Los canales de Havers y todo eso está en la diáfisis, ¿sí? Es Pero hueso. entonces, en los huesos planos no está. En los huesos planos sí hay, pero la hematopoiesis principalmente ocurre en la médula roja, Ok. que está en los huesos largos. En los otros huesos no Profe, ¿no era ocurre también que la estaba hematopoiesis. en los que eran esponjosos también? ¿O no? Eso estaba Extraño. diciendo. Los huesos largos tienen la diáfisis y la epífisis, que se acuerdan que es de diferente hueso. La diáfisis, la zona central, donde está la médula ósea amarilla, está compuesto por hueso compacto, hueso denso, mientras que la epífisis es hueso esponjoso. Todo lo que es sistema de Havers corresponde a hueso compacto, no a hueso esponjoso. ¿Vieron cómo en biología se puede ir y venir para todos lados? Eso tiene de maravilloso la biología, y eso es lo que tienen que entender para el final, que cuando ustedes se les hace una pregunta, tienen que poder ir y venir sin ningún tipo de inconveniente, que ahora lo han hecho muy bien, ¿sí? Entre todos, pero lo han hecho muy bien, ¿sí? La idea es esa, que ustedes puedan ir incorporando conceptos e ir y venir por la materia sin mayores dificultades. Bueno, ahí tienen entonces cómo es el proceso de hematopoiesis, que ya lo hemos visto bastante. Se los dejo ahí para que después lo chusmen. Ahí tienen cómo es cómo se van dividiendo las células y se van diferenciando para terminar acá abajo formando todos los elementos formes de la sangre, de los cuales estuvimos hablando hasta recién, ¿sí? Bueno, y algo importante para nombrar dentro del sistema sanguíneo es lo que conocemos como el famoso grupo y factor sanguíneo. ¿Y alguno sabe de esto? ¿Gente de laboratorio? ¿Futuros Profe, técnicos? no me acuerdo mucho. ¿Futuros técnicos de laboratorio? Bueno. El grupo sanguíneo de un individuo está determinado por la presencia o ausencia de componentes específicos en la membrana plasmática del glóbulo rojo. Eso va a hacer, ¿sí?, que una persona tenga determinado grupo sanguíneo. La membrana plasmática de un eritrocito típico contiene un número de antígenos de superficie, A, B y D, que son los conocidos como RH. La presencia del antígeno D, o RH, también llamado factor RH, se indica con los términos RH positivo presente o negativo ausente. O sea, si el eritrocito presenta en superficie el antígeno D, va a hacer que esa persona sea grupo RH positivo. ¿Sí? Sí, Perdón, factor, no grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no tiene ese antígeno de superficie D, va a ser un RH negativo. ¿Sí? Eso por un lado. Y después va a haber presencia de otros antígenos presentes en la superficie que se tienen distinto nombre, que son los de tipo A, los de tipo B, básicamente los de tipo A y los de tipo B. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el glóbulo rojo, además de la presencia del RH, tenga los de tipo A. ¿Sí? Entonces va a ser RH positivo o negativo, A. Puede haber otro que tenga solo los B,
Entonces va a ser RH positivo o negativo, porque tiene o no tiene los D, pero además tenga los B. Entonces va a ser RH positivo B, por ejemplo. Puede haber otro que tiene los dos. Entonces va a ser AB, RH positivo o negativo, AB. Y va a haber otro que no tiene ninguno, que es este que está acá, no presenta ninguno de estos antígenos en superficie, y son los que se los categoriza como 0. ¿Sí? ¿Por qué a una persona de tipo A no Perdón, le puede profe, hacer... se Sí. corta. Se corta. Salimos, el grupo y factor básicamente tiene que ver con los antígenos que se muestran en la superficie de los glóbulos rojos. Hay antígenos en superficie de tipo A, de tipo B y de tipo D. Los de tipo D siempre pueden estar o no estar. O sea, hay glóbulos rojos que lo van a tener y glóbulos rojos que no lo van a tener. Obviamente todos los glóbulos rojos o lo tienen o todos no lo tienen. No es que algunos sí o unos no dentro de una misma persona. Eso hace que la persona, si los tiene, sea factor RH positivo, si lo tiene, y factor RH negativo, si no lo tiene. ¿Sí? Pero además tiene los de tipo A o los de tipo B, que van a hacer que sea de grupo A, de grupo B, si tiene los dos, que en este caso sí puede ser que tenga los dos, va a ser de grupo AB, o si no tiene ninguno, de tipo 0. Ahora les estaba diciendo, antes que se corte, cuál es el problema de por qué yo no puedo transfundir a una persona que tiene los antígenos A con un sangre que tiene B. Porque el que tiene los antígenos A en superficie va a tener sueltos en el plasma, dando vueltas, anticuerpos anti-B. ¿Qué quiere decir? Que estos anticuerpos anti-B contra estos no se pelean porque estos son A. Pero si le aparece uno de estos que exhibe el B, va a ser que, ¿ven cómo es la punta? ¿Ven que tiene, a ver, lo acerco? ¿Ven que tiene una B? Bueno, esa B encastra acá. Entonces este anticuerpo detecta a este glóbulo rojo como un patógeno y lo ataca y lo mata. Entonces yo no puedo transfundir a una persona tipo A con sangre tipo B, porque esto que tiene suelto lo va a ir a atacar. A este no lo ataca porque es redondito. Por el contrario, una persona tipo B, ¿qué va a pasar? Tiene expresado los B y va a tener sueltos los anti-A, que son redonditos. Entonces, si yo la transfundo con tipo A, estos se van a pegar acá y lo van a atacar y lo van a matar. Entonces no me queda otra que transfundirla con tipo B. En el caso del tipo AB, o receptor universal, carece, como tiene los dos en superficie, sueltos no tiene ninguno. Entonces yo le puedo poner de estos o le puedo poner de estos, no pasa nada, porque como suelto no tiene nada, ¿sí? Nada lo va a atacar. Entonces estas personas pueden recibir cualquier tipo sanguíneo, cualquier grupo, lo pueden recibir sin ningún tipo de problema. Y el de tipo 0, la ventaja que tiene es que en superficie no tiene ninguno, pero sueltos tiene todos. Entonces a esta persona yo no le puedo dar ni tipo AB, ni tipo B, ni tipo A, porque los van a atacar todos los anticuerpos sueltos que tiene, con lo cual el tipo 0 sí es dador universal, porque estos pueden ir con cualquiera, porque esto a esto no reconoce, esto tampoco reconoce esto, entonces esta sangre puede ir a cualquiera de estos, pero acá solo puede venir esta. Por eso los de tipo 0 somos la mayoría, somos dadores universales, podemos darle a cualquier persona, pero después los otros solo pueden recibir de su mismo tipo. Los tipo AB son receptores universales, porque le puede dar el tipo 0, el tipo B o el tipo A, y no le va a pasar nada porque no exhiben ningún tipo de anticuerpo en el plasma celular. ¿Se entendió el concepto? Sí, ¿y qué pasa si a una persona le transfunden otro tipo de grupo? Una reacción inflamatoria masiva, porque esto ataca a los glóbulos rojos que entraron y se le hace una reacción inflamatoria que lo termina limpiando. Obviamente hay puede casos... llegar. Sí, hay No casos... hay un
Sí, hay casos en los que no hay otra sangre, y hay que transfundirla con lo que hay. En ese caso se le aplica a la persona, se le hace una terapia, que es donde se le bajan las defensas, se eliminan esos anticuerpos para que la respuesta no sea tan exagerada y tan agresiva. Entonces podría llegar a recibir un tipo sanguíneo que no le corresponde, pero lo ideal es que no pase eso. Lo ideal es que a vos te pongan sangre de tu tipo, de tu grupo y factor, ¿sí? Obviamente el RH negativo es mejor, es más difícil, la mayoría son RH positivo, pero el RH negativo no expresa ningún anticuerpo y es mejor que el RH positivo para recibir sangre, no para dar. Para recibir es mejor porque el grupo, el tipo AB RH negativo, ese es el receptor universal. A ese le puede dar cualquier sangre, cualquiera, ese le tirás queroseno y arranca. El resto hay que ver qué se le pone, ¿sí? Bueno, ¿me siguieron con esto? Ahí tienen un ejemplo de cómo, si yo tengo sangre... Una pregunta. Sí. Y al de tipo 0, digamos, ¿es verdad que no puede recibir de cualquier tipo? No, por eso, lo que dije recién. No puede recibir cualquier tipo porque sueltos tiene antígenos de todos. Entonces, si yo le doy de esta, estos antígenos la atacan. Si yo le doy de esta, estos antígenos la atacan. Y si yo le doy de esta, estos antígenos la atacan. Entonces, pasa esto. Los antígenos se unen a los glóbulos rojos que tienen la misma marca y lo rompen. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. El factor 0, el grupo 0, sea RH negativo o positivo, ¿cualquiera de los dos es dador universal o es uno solo? El RH positivo puede recibir RH positivo. El RH negativo puede recibir los dos. Ok, o sea que... No, pero sí. Vos decís recibir, no dar. Recibir, sí, me equivoqué en la pregunta. Recibir, O dar. exacto. No sé qué No, me porque preguntas. dar... No, porque dar, pues... Eso, no, porque hay uno que no me acuerdo si es el negativo o el positivo, que es dador universal. El negativo. El cero. El negativo... En realidad, Cero, negativo es universal. Ese es el más, el que va para más todos. Universal. A El lo más que universal. claro. Solo Le da recibe poder a todo. sangre del mismo grupo. El 0 negativo solo recibe de 0 negativo. Pero da Claro, a todos. sí. El 0 es dador universal, pero no receptor universal. Recibe solo de los suyos, porque tiene los anticuerpos de los otros. Tiene anticuerpos sueltos de los otros tipos. No se le puede tirar otra cosa. Le puedo tirar algo que no tiene anticuerpos en superficie, o sea, 0. ¿Sí? Igual esto entiendo que lo van a seguir viendo. ¿El 0 positivo sí puede recibir? No, tampoco. Tampoco. Sí. El 0 recibe 0. El 0. El 0 Nada recibe más. 0. El 0 positivo recibe 0 positivo y el 0 negativo recibe 0 negativo. El 0 negativo. Bien. Okay. No es receptor universal. Es dador universal, pero no receptor universal. ¿Sí? El receptor universal es el AB negativo. Ese es receptor universal. A ese le pones queroseno y arranca. Me fui a cualquier lado. No lo puedo creer, qué mala suerte que tengo con esto. Por favor. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Bien, bueno. Vasos y circulación. Entonces la sangre, venimos hablando de la sangre, de los grupos, de los factores, de las células, del plasma. ¿Por dónde se va a mover? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de sistema, en la clase anterior hablamos de sistema abierto y sistema cerrado? ¿Se acuerdan qué significaba? Que un sistema sea abierto o sea cerrado. ¿Algo de los Básicamente. vehículos, profe? Claro, el corazón es Las distinto. aurículas. Sí, el corazón es distinto, sí, eso es cierto, pero en cuanto a los vasos, el sistema abierto, la característica que tiene es que tiene lagunas sanguíneas, donde la sangre cae, y después de ahí los tejidos la absorben y vuelve al sistema sanguíneo. En el caso de nuestro, la circulación es de tipo cerrado, quiere decir que no hay ningún tipo de pérdida de sangre, la sangre siempre circula dentro de un sistema de circulación, que son los vasos, ¿sí? Ya sean arterias, venas, capilares, no importa qué calibre, siempre la sangre va a estar ahí adentro. Cuando la sangre sale de ahí, estamos hablando de una hemorragia,
¿sí? Si no, la sangre tiene que circular por ahí adentro. Y hay básicamente dos grupos. Dentro del cuerpo hay dos grupos de vasos, unos que corresponden. Cuando digo vasos me refiero a, digo lo mismo, venas, arterias. Hay un grupo de vasos que están, que van a irrigar los pulmones, que van a estar en lo que se conoce como circuito o circulación pulmonar, y el otro va a irrigar el resto del cuerpo, que es el que se conoce como sistema o circuito sistémico, o circulación sistémica, que es la que va a irrigar el resto que no es pulmón, ¿sí? Voy otra vez esto que en cualquier lado. Bien, bueno, ahí tienen cómo es la circulación. Acá tienen un diagrama de dónde estarían ubicados los pulmones. La circulación pulmonar es cuando la sangre sale carboxigenada del corazón, entra a los pulmones, se oxigena y vuelve a salir y entra hacia el corazón oxigenada, donde después pasa de esa circulación o circuito pulmonar, va a ir por la arteria aorta y va a irrigar todo el cuerpo y va a entrar en lo que conocemos como circulación sistémica, ¿sí? Obviamente acá no vale confundir. La circulación sistémica también irriga el corazón, el pulmón. Porque ¿cuál es el error más frecuente? La circulación pulmonar es la que le da sangre al pulmón y la sistémica es la que le da sangre al resto. No, la circulación pulmonar es la circulación a través de la cual la sangre obtiene oxígeno. ¿Se entiende? ¿Ven que entra al pulmón carboxigenada y sale oxigenada? ¿Me siguen hasta ahí? Pero el pulmón es un tejido que también necesita oxígeno. También necesita sangre oxigenada. Entonces, parte de esta sangre también va a ir al pulmón a irrigarlo. Sangre oxigenada también va a irrigar el pulmón. Irriga el pulmón como órgano, como tejido, no para el intercambio gaseoso. ¿Se entiende la diferencia? Esto después que pase la sangre. El corazón. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿Ustedes profe. me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo no los escucho, porque se me quedó sin batería esto. Salimos, nos tomamos 15 minutos, y volvemos a entrar, porque yo no los puedo escuchar. Volvemos 6:15. ¿Sí? Entonces estábamos hablando de esto que les decía, de no confundir la circulación pulmonar, que se refiere a la oxigenación de la sangre, con la circulación que irriga los pulmones como tejido. La circulación pulmonar se refiere a la irrigación de sangre hacia adentro del pulmón para que esa sangre libere el dióxido de carbono y tome oxígeno del pulmón. Profe, ¿vuelve la sistemática, digamos? ¿Cómo? ¿La que oxigena el pulmón es la sistemática? Claro, la que oxigena el pulmón como órgano, para que no se muera, es la sistémica. Hay parte de esta sangre que también va a irrigar el pulmón como órgano para que no se seque. Por eso les digo, no confundan la circulación pulmonar con la circulación sistémica que irriga el pulmón. ¿Cuál es la diferencia? Que en la circulación sistémica, la sangre llega al órgano oxigenada y sale carboxigenada. ¿Ven esto? La sangre a todos los órganos llega oxigenada y sale carboxigenada. ¿Lo ven? Eso. Y en la circulación pulmonar entra al pulmón carboxigenada y sale oxigenada. Con lo cual la circulación pulmonar tiene que ver con
la oxigenación de la sangre y no con la oxigenación del pulmón. ¿Me siguen, no? Sí. Bien. Entonces, va a haber, esto es lo que creo que preguntaba el otro día Mariano, que decía que todo lo que es vena lleva dióxido de carbono y todo lo que es arteria lleva oxígeno. En realidad no está, no es tan así. Ustedes acá ven que la arteria pulmonar lleva dióxido de carbono. ¿Sí, Mariano? ¿Te acordás que me preguntabas vos la otra vez? Y yo te decía, no siempre, sino tiene que ver con lo que entra y sale del corazón. Sí, yo te estoy siguiendo. A lo último capaz que te hago una pregunta del circuito, pero te estoy siguiendo, sí. Bueno, todo lo que entra al corazón entra por vena y todo lo que sale del corazón sale por arteria. No necesariamente quiere decir que va a tener oxígeno o dióxido de carbono. Ustedes ven acá que desde la circulación sistémica viene una vena, la vena cava, que entra al corazón. Como entra al corazón es una vena y sale también carbooxigenada por una arteria, la arteria pulmonar. Llega al pulmón, se oxigena y sale por una vena que entra al corazón oxigenada y sale por una arteria que sale del corazón oxigenada. Entonces, vena es todo lo que entra al corazón y arteria es todo lo que sale del corazón. Eso a nivel cardíaco. A nivel sistémico, generalmente por las arterias va sangre oxigenada, pero porque salió del corazón, no porque está oxigenada. Como salió del corazón oxigenada, da la casualidad que es una arteria, pero no tiene que ver con que tiene oxígeno, sino con de dónde viene esa sangre. ¿Me siguieron? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Cuál es la pregunta, Mariana? Y la sangre que va carbooxigenada, al ser un circuito cerrado, ¿qué pasa con todo ese dióxido de carbono que sale oxigenado después? O sea, la sangre que sale oxigenada, obviamente queda filtrada, digamos. Sí, Ese dióxido de carbono. El pulmón es un filtro, que lo que hace es, la sangre llega al pulmón, a los alveolos del pulmón, ahí la hemoglobina libera el dióxido y capta oxígeno, y vos haces y lo sacás. Al dióxido. Claro. Y haces, cuando exhalás. Cuando exhalás, largás ese dióxido que dejaron en el pulmón los tejidos, e inhalás el oxígeno que se carga la sangre, y va a ir a los. Y va a ir, claro, no se acumula ahí. No desaparece, lo exhalo, lo saco afuera, por medio de el otro sistema que trabaja en conjunto, que es el sistema respiratorio. Básicamente esto no tiene mucho sentido si el sistema respiratorio no funciona. Por eso se habla de paro cardiorrespiratorio, porque cuando se para el corazón, se para la respiración. ¿Sí? Y cuando se para la respiración, por ende el corazón tampoco irriga sangre y se para todo. ¿Sí? Que no tiene que ver con la muerte cerebral. Una cosa es paro cardiorrespiratorio, donde vos te morís porque no hay ni respiración ni latido del corazón, y otra cosa es la muerte cerebral, donde los sistemas pueden seguir funcionando, pero vos ya estás muerto. No nos vamos. Profe. Sí. Y en el caso de la muerte cerebral, ¿cómo se ocasiona? O sea, ¿cuántas variantes hay para que se pueda ocasionar? ¿Cuáles son las variantes? Y generalmente es un daño en la cabeza. O sea, el cerebro se daña de tal manera que queda funcionando quedan solo las funciones vitales, que es la de que mantenga el corazón latiendo. ¿Sí? Obviamente, vos no respirás cuando estás muerto, tenés muerte cerebral. La muerte cerebral se da en pacientes que están intubados. Un paciente que está intubado en coma durante mucho tiempo, el sistema nervioso deja de funcionar, entonces tiene muerte cerebral. El cerebro solamente controla de manera autónoma los latidos del corazón. El oxígeno entra por una máquina, entonces esa persona está técnicamente muerta, porque el cerebro se murió.
No lo puedes despertar al cerebro. Una vez que se muere el cerebro, se murió. ¿Sí? Entonces, esa persona está viva gracias a que está enchufada, a que el cerebro sigue controlando el latido del corazón y el oxígeno viene de afuera. Si yo le saco el respirador, se muere, porque no le llega oxígeno y se termina muriendo de un paro cardiorrespiratorio. Pero en realidad tuvo muerte cerebral. Esos son los pacientes que son aptos para trasplante, para donación de órganos, porque la sangre siguió circulando y no se murió ningún órgano. Si yo me muero de un paro cardiorrespiratorio, tengo muy poco tiempo para hacer la ablación porque los órganos empiezan a morir, porque no tienen sangre, no tienen oxígeno y el tejido se muere. Un órgano muerto no me sirve. ¿Sí? Igual nos estamos yendo, como siempre, por las ramas. No tiene absolutamente nada que ver con el sistema circulatorio. Bueno, pero ¿se entendió esto de la respiración, del circuito pulmonar y el circuito sistémico? El pulmonar oxigena la sangre y el sistémico oxigena los órganos y los tejidos en general. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Esto es a nivel del pulmón, como era lo que vos decías, Mariano, que preguntabas, y cómo es. Bueno, las arterias se van haciendo arteriolas y capilares muy finitos que por difusión, o sea, la pared del capilar, larga el dióxido de carbono y entra el oxígeno. Y la sangre empieza a circular oxigenada. ¿Sí? Hay capilares muy finitos que tienen, no es un sistema abierto, acá está la definición de sistema cerrado, sistema abierto. En un sistema abierto, acá abre una laguna sanguínea. Entonces la sangre viene oxigenada, se mezcla con la agua oxigenada, agarra una parte oxigenada, se la lleva y queda la otra ahí, queda la sangre en la laguna suelta. En este caso no es así, sino que queda siempre contenida dentro de vasos, en este caso capilares. Pero acá tiene un ejemplo de cómo tenemos arteria, tenemos vena y tenemos capilares. Pregunta, ¿esta arteria significa... les voy a hacer la pregunta más difícil. ¿De dónde viene esta arteria? ¿Sale del corazón? Correcto, del corazón. Porque está oxigenada. Entonces salió del corazón. ¿Sí? Y esta vena va hacia el corazón. ¿Sí? Porque está carbooxigenada. Después de ahí va la pulmonar y ahí se va a oxigenar. ¿Sí? Pero va a pasar primero por el corazón. Siempre primero pasa por el corazón, que es el que impulsa, y después va a parar al sistema respiratorio. Siempre primero pasa por el corazón. Está medio compleja la autopista, ¿eh? Es compleja. No, pero mirá, sí, básicamente es compleja, pero si vos la pensás bien, no es tan compleja. Vos tenés que pararte en un lugar. Es un circuito ya. Claro, vos tenés que pararte en un lugar. No podés verla global, es más difícil. Parate en un lugar, tratá de que ese lugar no sea ni el corazón ni los pulmones. Te parás en el hígado. ¿Sí? Sí. Suponete que estás parado en una célula que necesita, que está recibiendo oxígeno de un capilar. Esa célula recibió oxígeno y le largó el dióxido de carbono a la sangre. Esa sangre del hígado, ¿a dónde va a ir primero? Va a salir por la vena, la sangre carbooxigenada. Pero y va a venir por la arteria. Pará. Vos estás parado en una me célula perdí, del ¿no? hígado. Esa célula captó oxígeno y largó dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, ¿por dónde va a salir del hígado? ¿Por una vena o por una arteria? Por una vena. Por una vena. Si sale por una vena, ¿a dónde va? Sí. Al corazón, de nuevo. Al corazón. Todo lo que sale por vena pasa por el corazón. Todo siempre pasa por el corazón primero. Entonces, esa vena va al corazón. Del corazón, ¿sigue carbooxigenada u oxigenada? Carbooxigenada. Sigue carbooxigenada. Sale del corazón. ¿Por una arteria o por una vena? Por una arteria. Sale por una arteria. ¿Sale oxigenada o carbooxigenada? Oxigenada. No, carbooxigenada. Todavía no cambió oxígeno. Oxigenada va por cuando cumple proceso en el pulmón. Claro, todavía no pasó por el pulmón. Del corazón va por una arteria que pasa por el pulmón. Ahí se oxigena, pasa de vuelta, sale del pulmón, pasa por el corazón primero y de ahí va al hígado de nuevo. Y cuando pasa por el pulmón también queda una reserva para que oxigena el pulmón. No, va al corazón.
del corazón va después al pulmón para irrigarlo. Yo no puedo sacar sangre de ahí para irrigar el pulmón. Porque El corazón, la irrigación del pulmón como tejido es circuito sistémico, no es circuito pulmonar. Circuito pulmonar es solamente el intercambio gaseoso. Por eso les aclaré que no se confundan esa parte. ¿Se entendió, Mariano? Bien. Hace ese ejercicio, hagan todos ese ejercicio. Sí. Agarren un glóbulo rojo y muévanlo desde un punto y vuelvan a ese lugar. Recuerden que siempre primero deben pasar por el corazón. No existe circulación, ningún glóbulo rojo puede largar dióxido de carbono y captar oxígeno si primero no pasó por el corazón. Porque es el bombeador por naturaleza. Claro, tiene que pasar por ahí, porque si no la presión no daría. Si no sería un sistema abierto. ¿Cómo? Es como un triage el corazón. Es como el que ordena las cosas y dice vos vas para allá, sí, supongo, podemos tomarlo dentro de términos hospitalarios en ese concepto, digamos. Pero quedó claro, Mariano, y el resto. ¿Entienden el ejercicio que tienen que hacer para entender esto de la circulación sistémica y la pulmonar? Por eso aclaré diciéndoles que no se confundan la pulmonar con la irrigación del pulmón como órgano, como tejido. La pulmonar es la captura de oxígeno de la sangre gracias al pasaje por el pulmón. No es la irrigación del pulmón como órgano. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿se podría pensar como un rulo? Porque es como un rulito arriba, lo que pasa es que en un rulo se mezclaría la sangre. Y justamente acá la sangre, como es un sistema cerrado y hay 2 aurículas y 2 ventrículos, no se mezcla en el rulo. Es como un rulo, pero que tiene una pared en el medio. Pero entiendo tu concepto, pero tal vez lo del rulo es un poco confuso, porque no hay mezcla de sangres. Claro, lo pensé yo por el lado de que va para el corazón, del corazón pasa por el pulmón, del pulmón vuelve a pasar por el corazón y baja. Claro, Así pero sería. el concepto es que vuelva a pasar por el corazón porque necesita impulsarse la sangre. Si no pasara por el corazón no le daría la presión y no podría pasar. Tiene que ver con eso. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se entendió el concepto? ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, el circuito pulmonar está constituido por arterias y venas que transportan sangre entre el corazón y los pulmones, una distancia relativamente corta. Las arterias y venas del circuito sistémico transportan sangre oxigenada entre el corazón y los tejidos restantes, un recorrido circular que supone distancias mucho más largas. Obviamente, la distancia entre el corazón y el pulmón es mucho más chica que entre el corazón y el resto de las arterias o de los sistemas. Por eso es que el pulso siempre se trata de tomar a nivel del cuello, porque es la parte más cerca del corazón. Cuanto más lejos estoy, me cuesta más encontrar el pulso. Además, porque las venas y arterias están mucho más profundas. Bueno, no me te puedo creer, me fui al principio. No te puedo creer. Me complica tanto este cartelito del Zoom que se me levanta cada vez que yo quiero apretar ahí. Bueno, entonces, y cada vez que admito a alguien se pasa lo mismo. Admito a alguien y vuela. Bueno, ahí está. Entonces, ahí tienen un poquito más compleja la circulación. Tienen lo que es circulación sistémica y circulación pulmonar. Acá vemos cómo tenemos el corazón, el motorcito, donde tenemos en la parte superior aurículas, derecha e izquierda, y ventrículos derecho e izquierdo. Siempre la parte derecha del corazón va a ser la parte carboxigenada, y la parte izquierda del corazón es la parte oxigenada. Entonces, como habíamos visto hoy, sale del pulmón a través de una vena, la sangre sale oxigenada, entra a la aurícula izquierda, de la aurícula pasa al ventrículo, y de ahí va a irrigar los miembros inferiores y todos los órganos, los miembros superiores y el cerebro. Del otro lado, de miembros inferiores, de miembros superiores y el cerebro, va a venir la sangre carboxigenada, circuito sistémico. Esto es circuito sistémico y esto es circuito sistémico. Va a entrar a la parte derecha del corazón,
y va a salir hacia el pulmón para oxigenarse y volver a salir por acá. Esto por ahí el rulo que decía Pamela hoy, por ahí tiene que ver con esto, pero bueno, ahí es donde se entiende un poquito más complejo esa parte, ¿sí? Acá ustedes tienen cómo el circuito sistémico también irriga riñones, intestino, y por cada lugar que pasa va a entrar sangre oxigenada, el oxígeno queda en el tejido y sale dióxido de carbono. Todo sistema digestivo lo mismo, entra sangre oxigenada, sale sangre carboxigenada. ¿Sí? Profe, perdón, ¿qué pasa ahí con el hígado? ¿No le entra sangre oxigenada? Sí, bueno, eso les iba a decir. El hígado, obviamente acá lo que está mostrando es cómo la sangre carboxigenada pasa y sale carboxigenada. En realidad el hígado es un tejido y como todo tejido necesita irrigación. Pero el hígado tiene un sistema que es el sistema portahepático, que ahora después lo vamos a ver. El hígado es un gran filtro de la sangre. El hígado lo que hace todo el tiempo es identificar glóbulos rojos rotos, los filtra, se los saca de encima y limpia la sangre. Entonces, una vez que la sangre pasa por todo el sistema digestivo y deja el oxígeno y levanta el dióxido de carbono, hay un sistema que permite que esa sangre sea filtrada y salga del hígado más limpia. Este es el problema que ocurre en las personas que tienen cirrosis. El hígado se daña como tejido, deja de tener esa función de filtro y la sangre que circula por todo el cuerpo es sangre menos saludable. Entonces la persona empieza a tener fallas sistémicas en general porque el hígado, que es el gran filtro, deja de funcionar y llega sucia la sangre al cerebro. Cuando la sangre llega sucia al cerebro, el cerebro empieza a funcionar mal y termina dejando de funcionar. ¿Es por eso el cambio de color de la piel de las personas que tienen cirrosis? Claro, Se les porque la nota un sangre, poco. porque la sangre empieza a tener muchas toxinas. El hígado, cuando ustedes, no creo que ninguno lo haga, pero cuando ustedes toman mucho alcohol, o cuando alguien toma mucho alcohol, el encargado de sacar ese alcohol es el hígado. Por eso es que se daña cuando las personas que toman mucho alcohol. El hígado es un filtro, saca todas las porquerías que andan dando vueltas y libera sangre limpia. Si ese filtro lo rompemos, nos quedamos sin filtro. Entonces, la borrachera, iba a decir el pedo, pero queda feo. La borrachera nos dura, en lugar de durar 2, 3 horas, dura 4, 5, 6, 10, porque el hígado dejó de funcionar. Por eso las personas con cirrosis parece que están todo el tiempo borrachas. Es porque en realidad no filtra. Están todo el tiempo como en ese estado beodo porque no hay filtro. Entonces, terminan como... Y yo he notado que tienen como una piel reseca, o sea, sí, porque hay muchas toxinas. El hígado limpia todas las toxinas, no solo el alcohol. Entonces, si no hay un sistema que limpie todo eso, se termina degradando todo el sistema. Sí, exactamente. Bueno, ¿me siguieron con esto entonces? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿cómo es el intercambio gaseoso a nivel pulmonar? Esto de la circulación pulmonar, que habíamos dicho que se irriga, el corazón lleva sangre al pulmón que se va a alargar el dióxido de carbono y va a agarrar oxígeno, se hace a nivel de capilares, pasan por un capilar los glóbulos rojos, eso supongamos que el sentido viene así, el glóbulo rojo viene cargado de dióxido de carbono, va a agarrar oxígeno y va a soltar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale del pulmón, sale por acá y se exhala. Se inhala oxígeno, que viene todo por acá, se mete todo por acá, y él llega acá, entra un glóbulo rojo y sale el dióxido de carbono. Y viene por acá, por acá, por acá y sale. Y así todo el tiempo, esto sí es más como un rulo, como decía Pamela, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, entra oxígeno, sale dióxido de carbono todo el tiempo, y es alojado en el glóbulo rojo gracias a la presencia de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El intercambio gaseoso a nivel sistémico, eso es a nivel pulmonar, a nivel sistémico básicamente es similar, solo que es al revés. El glóbulo rojo pasa, deja el oxígeno y captura el dióxido de carbono. Y va a ir a parar al corazón carboxigenado para después pasar por el pulmón, largar ese dióxido de carbono y volver a cargarse de oxígeno y así todo el tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Repetir la última parte, por favor. ¿Cuál sería la última parte?
lo de intercambio gaseoso así. ¿Qué cosa? Lo último que dijo, Pero ¿cuál es la duda? que se escuchó todo trabado. Ah, pero pará. Bueno, pero no pasa nada, no me interrumpan para eso, porque después pueden volver a ver el video. Yo lo repito ahora, pero cuando les pase eso, que a ustedes se les corte el audio, después vuelven a ver el video y en el video no va a estar cortado el audio, se les corta por internet. Pero recuerden que yo lo estoy grabando y eso no se corta, ¿sí? Yo les digo para que no cortemos porque se hace más denso. Lo que decía era que como acá pasaba que el oxígeno entraba al glóbulo rojo y liberaba el dióxido de carbono, en la circulación sistémica es al revés. La sangre pasa por el tejido oxigenada, larga el oxígeno y capta el dióxido de carbono que después lleva pasando por el corazón hacia el pulmón para después ser liberado y hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, distinción entre arterias y venas. Más allá de que la principal distinción que yo les nombraba al principio era que unas entran del corazón y otras salen del corazón, histológicamente, o sea, a nivel del tejido, las arterias y las venas son distintas. Las paredes de las arterias son más gruesas que la de las venas. La media... Nos quedan 10 minutos. Avísenme cuando se esté por cortar, por favor. La media de una arteria contiene más fibra muscular lisa y elástica que la de las venas, y cuando no se les pone la presión sanguínea, las paredes arteriales se contraen y las venas no. Básicamente, las arterias son más gruesas, más musculares y más resistentes porque laten, acompañan el latido del corazón. Eso hace que después de pasar por el corazón, la sangre siga con ese impulso y pueda llegar lejos y pueda irrigar todos los órganos. Por eso es que nosotros cuando nos tocamos acá sentimos el pulso. El pulso se siente acá, primero porque está cerca del corazón, pero además porque la arteria aorta es una arteria que también late rítmicamente con el corazón y eso permite que la sangre llegue mucho más lejos y mucho más rápido que si solo el corazón fuese que latiese. Si nosotros tuviésemos si el único que latiera fuera el corazón, tendríamos el corazón del tamaño del hígado de una vaca, más o menos, para que toda la sangre llegue a todos lados. El corazón es chiquito y tiene esa media gracias a que hay accesorios, por así decirlo, que ayudan a que esa sangre sea impulsada y llegue hacia todas las partes del cuerpo. Ahí tienen un diagrama de un corte transversal, de cómo son arterias y venas, las grandes, las medianas, las chicas y los capilares. Si ustedes ven, la pared de una arteria es mucho más muscular, tiene mucho más tejido muscular que lo que tiene una arteria. La arteria directamente ya la sangre llega sin mucha fuerza porque va a pasar por el corazón y ahí de vuelta es impulsada. Pero la sangre oxigenada necesitamos que llegue rápido a los órganos, y por eso tenemos todas estas estructuras que permiten que eso se haga de manera más eficiente. Acá tienen un gráfico un poco más complejo, esto se los voy a dejar a ustedes para que lo miren, es como la sangre sale del corazón y va a irrigar a través de los diferentes troncos, las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Acá tienen la aorta ascendente, que va a ir al cavado aórtico, y de ahí va a ir a los troncos, me lo voy a acercar un poquito, a los troncos brachiocefálicos, a la subclavia derecha, y ahí va a ir a la axila derecha, al brazo derecho, básicamente. Lo mismo hay para el lado izquierdo, ¿sí? La subclavia izquierda, la vertebral izquierda, la tronco tirocervical izquierdo, y así como se va dividiendo para ir irrigando todas las partes del cuerpo. Ese callo aórtico además tiene una desviación que es la aorta torácica, que va a ir hacia el tórax, y del tórax después, que justamente se va a dividir y va a irrigar todas las partes del tórax, y después se transforma en la aorta abdominal, que va a ir a irrigar
todos los órganos que están en el abdomen, ¿sí? Esas son todas las ramificaciones que va teniendo el sistema circulatorio. En cuanto a la irrigación, ahí tienen, ahí tienen entonces cómo sigue. Me voy a acercar un poquito. Habíamos hablado de la aorta torácica, que se va a ir dividiendo en diferentes, en las arterias bronquiales, en las pericárdicas, en las esofágicas, las mediastínicas, intercostales, frénicas. Después va a dar origen a la aorta abdominal, que van a ir a la gástrica, a la esplénida. Bueno, y así toda la división de todas las ramas que van a permitir la irrigación de cada uno de los órganos que están dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, toda esta es la parte oxigenada, todo el circuito de arterias oxigenadas, o sea, todo lo que viene del corazón con oxígeno y va a irrigar todos los órganos. Y esto es la parte carbooxigenada. Ven que tenemos acá la aurícula derecha, ¿se acuerdan que por la derecha circula la sangre carbooxigenada y por la izquierda la oxigenada? Si quieren, regla mnemotécnica, dióxido de carbono derecho. De esa manera van a recordar que la parte derecha es carbooxigenada. La parte carbooxigenada es la parte del corazón que empieza con consonante. Carboxi, el dióxido empieza con consonante, la parte del corazón empieza con consonante. La parte izquierda empieza con vocal, lleva oxígeno, que es una vocal. Como para que... ¿Lo entendieron lo que dijo? Porque me miran con unas caras como diciendo, no sé de qué te está hablando. Más o menos, profe. Sí, profe. Dióxido de carbono derecha, con D, empiezan las dos. Oxígeno la izquierda, las dos tienen vocal, O e I. ¿Ahora se entendió? Sí, se entendió. Bueno, por lo menos yo lo había entendido. Ah, bueno, yo porque está bueno que les sirva, porque claramente lo tienen que saber. ¿Entienden? Bien, buenísimo. Bueno, y acá tienen, van a estar en el parcial, era la D y la I, ¿cómo es esto? Era la D de dióxido, iba con la I porque es dióxido. Bien, perfecto. La parte izquierda es la que lleva el dióxido de carbono. Y ahí, bueno, y acá tienen todo lo que es la circulación de la parte carbooxigenada con todas las arterias y cómo se desparrama por absolutamente todo el cuerpo. Es algo bastante complejo. Lo mismo para la parte, la vena cava superior va a la parte superior del cuerpo, de la parte del corazón hacia arriba, y la cava inferior va de la parte del corazón hacia abajo, ¿sí? Por eso tienen diferentes nombres. Esta es la parte más baja. Han escuchado hablar de las femorales, que están a nivel del fémur, corren cerca del fémur, en la pierna, la poplitea. Bueno, son todas venas que están en los miembros inferiores, ¿sí? Todo esto está en el libro, así que no me voy a detener. Esto después, obviamente, ustedes lo van a mirar con mayor detalle. Bueno, y entonces habíamos hablado de la sangre, hablamos de los capilares, de cómo por dónde circula, si es oxigenada, si se oxigena, si el pulmón, si no el pulmón, pero no nombramos todavía a esta parte fundamental del sistema cardiovascular, que prácticamente le da su nombre. Cardio obviamente viene del corazón, que es justamente el corazón, es la bomba, es esto que permite que la sangre circule todo el tiempo y que se pueda oxigenar y pueda dejar el oxígeno en los órganos y levantar el dióxido de carbono. El corazón es un órgano pequeño que mide aproximadamente lo mismo que un puño cerrado. Cada uno de nosotros tiene el tamaño más o menos de nuestro puño, más o menos, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, por ser un circuito cerrado, consta de 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Los aurículas dónde están y los ventrículos dónde están? Las aurículas arriba, los ventrículos abajo. Correcto, aurículas arriba, ventrículos abajo. Es la central del circuito pulmonar y sistémico. Acuérdense, ¿sí, Mariana, vas a preguntar algo?
No, estoy toqueteando yo sin querer. Ok. Perdón. Es la central, o sea, es la parte central por donde van a pasar y se van a conectar el circuito pulmonar y el circuito sistémico. Las arterias alejan la sangre del corazón y las venas retornan la sangre del corazón. Esto es importante, lo que decíamos al principio, para diferenciar entre arteria y vena. Se localiza cerca de la pared torácica anterior, inmediatamente posterior al esternón, dentro de la cavidad pericárdica, tapizada por el pericardio. El pericardio es esta telita que envuelve el corazón, es como una telita muy finita que lo mantiene como armadito, no es que sin eso se desarme, pero es como una protección que tiene. La mayoría de los órganos vitales tienen esta telita que los recubre y los protege. Bueno, en cuanto a la pared... ¿Perdón? Se va a cortar. Bien. Bueno, salimos y volvemos a entrar. Se hace eterno esto. Ya terminamos, ¿eh? Hablábamos del corazón. La pared cardíaca tiene ciertas características. Lo voy a sacar un poquito para que lo vean mejor. El epicardio es el pericardio visceral, es lo que forma esa superficie externa del corazón. Es una membrana cerosa, así como grasosa, tiene como una cera, que está constituida por un mesotelio que cubre una capa de apoyo de tejido conjuntivo areolar. O sea, básicamente es como una pielcita que tiene abajo tejido conjuntivo que recubre el corazón. Luego sigue en la pared del corazón el miocardio, que es el tejido muscular cardíaco verdadero, digamos. Tiene tejido conjuntivo, tiene vasos sanguíneos y tiene nervios asociados, pero es la pared muscular. Es la famosa zona que sufre los infartos. Cuando hablamos de infarto de miocardio, estamos hablando de necrosis que ocurre justamente en esta parte del corazón. Las superficies internas del corazón, incluyendo las válvulas, están tapizadas por un epitelio escamoso simple conocido como endocardio. Tiene pielcita por afuera, pielcita por adentro y músculo en el medio. ¿Sí? Básicamente esa estructura. Ahí tienen el pericardio, ¿sí? Que tiene el pericardio parietal y el pericardio visceral, que son estas dos laminitas. Esta está despegada del corazón y esta está pegadita al corazón. Toda la pared muscular que conforma el miocardio con las células musculares cardíacas, y la pielcita que está por adentro, que es el endocardio. ¿Sí? ¿Se entendió eso del corazón, esa parte? Bueno, orientación y anatomía superficial del corazón. El corazón se encuentra, todos saben que está en el centro de la cavidad torácica, pero levemente desplazado hacia la izquierda de la línea media. No está bien en el medio, sino que está un poquito hacia la izquierda. Forma un ángulo oblicuo con el eje longitudinal del cuerpo y está ligeramente rotado hacia la izquierda. O sea, el corazón, si este es el medio, está para este lado y un poquito girado así. ¿Sí? O sea, no están aurícula derecho-izquierdo así, sino que están un poquito como, no están de frente, sino que están un poquito rotados. ¿Sí? Esa es la ubicación que tiene el corazón dentro. Ahí ven que está levemente hacia la izquierda. Por eso, frente a un infarto de miocardio, el reflejo es el dolor en el brazo izquierdo, porque afecta muscularmente toda esa zona. Entonces el reflejo de un infarto de miocardio es agarrarse el brazo izquierdo, no el derecho. Siempre es el izquierdo. Bueno, ahí tienen todas las partes. ¿Ven lo que yo les decía, que está un poquito rotado? Se ve el ventrículo izquierdo y el derecho, se ve la aurícula derecha, pero la aurícula izquierda no se ve porque está como rotadito un poquito hacia la izquierda y se oculta la aurícula izquierda como por detrás del corazón. Así es como está ubicado. Si nosotros nos paramos de frente a una persona y la abrimos con una motosierra, encontramos el corazón de esa manera. ¿Sí? Por supuesto va a estar latiendo por lo menos un ratito hasta que la persona se desangre y muera frente a nuestros ojos. Bueno, esta es la parte, la vista dorsal del corazón. Bueno, ahí tienen todas las partes, esto después lo van a poder ver. Acá les puse un videito, que no lo vamos a ver ahora porque nos vamos a ir a las 3:30 de la mañana, pero es la circulación mayor, es cómo la sangre entra y sale del corazón todo el tiempo. Lo van a tener que ver después. Acá tienen un grafiquito de la circulación mayor y menor, que es lo que se trata
en el video ese que yo les dejé. Acá está un poco descrito cómo es el ciclo cardíaco, cómo es que entra la sangre, sale la sangre, pasa de una aurícula al ventrículo, pasa para el otro lado, sale, qué sé yo. Bueno, el primer punto del ciclo lo vamos a alejar un poquito para que se vea mejor, lo voy a manejar de manera manual. ¿Se acuerdan que tenemos dos tipos de movimiento en el corazón, que son la sístole y la diástole? ¿Sí? Dentro de la sístole tenemos lo que es la sístole auricular, y dentro de la diástole auricular tenemos parte de la sístole ventricular. Bueno, básicamente es un ciclo que pasa todo el tiempo por estas secuencias que ahora vamos a ver. Entonces, si nosotros nos queremos parar en un lugar, esto que te decía Mariano de pararte en un órgano, bueno, acá nos paramos, suponemos que el corazón está apagado, no late, y ponemos play y empieza a latir. En ese momento que empieza a latir, comienza la sístole auricular. La contracción auricular fuerza una pequeña cantidad de sangre adicional hacia el interior de los ventrículos relajados. O sea, tengo sangre acá, esto entra en sístole auricular, la aurícula se contrae y empuja la sangre adentro del ventrículo, que el ventrículo en ese momento está relajado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? No hicimos mucho recorrido igual, si no me siguen estamos en el horno porque recién arrancamos. Así. Después finaliza la sístole auricular. ¿Qué quiere decir? Que la aurícula se relaja. Se empieza a relajar la aurícula, ya no se contrae más, y comienza la diástole auricular. O sea, se empieza a dilatar esta aurícula. Después de la diástole auricular viene la sístole ventricular, la primera fase. La contracción ventricular empuja al cierre de la válvula aurículo-ventricular, pero no produce suficiente presión como para abrir las válvulas semilunares. O sea, esto ya se relajó en la sístole auricular, en la diástole auricular, perdón, y arranca la sístole ventricular, que es que este ventrículo, esto de los dos lados, ¿no? Ocurre, te los digo de un lado solo para que no se arme el lío. Se empieza a contraer el ventrículo y hace que esta sangre, que esta válvula se cierre. Eso que va a evitar que la sangre que está acá contenida vuelva a la aurícula y tengamos un soplo. Esto se cierra bien y la sangre queda contenida acá. Empieza a contraerse la sangre por acá, se cierra la válvula aurículo-ventricular, pero no se llega a abrir todavía la válvula que está acá, que son las válvulas semilunares. ¿Me siguen hasta ahí? Luego viene la segunda fase de la sístole ventricular, en donde la presión del ventrículo aumenta y hace que la presión que surge dentro del ventrículo produzca la apertura de la válvula semilunar y la sangre salga expulsada hacia arriba. ¿Sí? Una vez que la sangre sale, seguimos en la próxima etapa, que es la de relajación. Arranca la diástole ventricular precoz, que es a medida que se relajan los ventrículos, la presión en el interior del ventrículo disminuye, la sangre retorna contra las cúspides de las válvulas semilunares y fuerza el cierre. O sea, esto no hace más fuerza, la sangre ¿qué hace? Vuelve un poquito para atrás. La sangre venía acá, se contrae, empuja, pasa por acá, esto se aprieta, esto se cierra, se abre esto, sale la sangre, esto se relaja, la sangre vuelve un poquito para atrás, y esta válvula hace que se cierre. Eso evita que vuelva la sangre. Si eso no cierra bien, tenemos otro soplo. ¿Sí? La sangre está volviendo para atrás cuando no debería volver. Entonces, en esta diástole ventricular lo que permite es, se relaja esta parte y se cierra esta válvula de acá. Y después viene la diástole ventricular tardía, en el cual todas las cámaras del corazón están relajadas y los ventrículos se llenan pasivamente, ¿sí? Empiezan a llenarse para arrancar nuevamente con otra contracción de la aurícula y empezar de nuevo la sístole auricular y hace y así
la sangre circula por el corazón todo el tiempo. ¿Se entendió cómo funciona? Obviamente esto lo hace muy rápido. Piensen ustedes que esto lo hace aproximadamente en relajación 70 veces por minuto. Entre 70 y 80 veces por minuto hace todo esto, ¿sí? Y nosotros podemos medir cómo es esa presión de cada una de las etapas cuando medimos la presión sanguínea. ¿Alguien sabe eso? La presión se toma por la arteria, o sea... No, pero la presión, digo, la presión arterial. Sí, cuando vos te pones Sí. en el brazo. ¿Qué medís? Sí. La presión que hace la sangre en la arteria. Pero ¿cómo se mide Porque- esa ¿No se presión? mide la La diástole. tensión? ¿Cómo? Se miden dos No presiones, entiendo. la alta y la baja. Sí. Bueno, una es la sistólica y la otra es la diastólica. Son esas Sí. presiones. No te entendí la pregunta. Está bien, se mide la presión de presión y la presión de relajación. La sistólica y la diastólica son la baja y la alta, que son ese tipo, son las presiones justamente que se ejercen en el momento de la contracción del corazón. ¿Sí? Ajá. ¿Y el soplo sería un retorno El soplo son de esas válvulas? El soplo son como contracciones que no son del todo contracciones y que puede haber retorno sanguíneo o no, dependiendo de la gravedad del soplo, pero hay mezcla de sangres. En el soplo hay un poquito de mezcla de sangre, se mezcla un poquito la oxigenada, o sea, esta que viene por acá sale, pero acá que está saliendo oxigenada, a veces hay un soplo por acá y hace que vuelva un poquito, retorne un poquito de sangre, o a veces hace que esto haga y sople y por ahí vuelve un poquito de sangre y vuelve a soplar para expulsar, y es eso el soplo. Claro. Es como que, Sí. como si la tira en falso, como si sea presión en falso, porque hay un mal cierre de las válvulas. Cuando ese cierre de las válvulas es incompleto, la solución es quirúrgica. Hay que operar, porque si no el corazón funciona mal. Y el corazón empieza a esforzarse, porque no levanta presión. Es como un motor que le levantaste la tapa de cilindro, que quiere levantar presión y no levanta. Bueno, necesitas cerrar eso para que el corazón levante presión, si no funciona mal. Y se empieza a agrandar. El corazón, como todo músculo, cuando nosotros lo ejercitamos, se agranda. Nosotros hacemos pesas, los brazos se agrandan. ¿Por qué se agrandan? Porque el músculo se levanta más sangre, agarra más fuerza y se pone grande. El corazón, cuando se sobreexige, es un músculo, también se agranda. Al agrandarse se endurece y funciona cada vez peor. Por eso, en las placas se ve, el médico, el clínico, te mira el tamaño del corazón, para detectar si hay algún tipo de agrandamiento del corazón.